Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con la materia de microbiología bajo el tema micología. Bueno, vamos a arrancar con los objetivos de la clase, comprender las características del reino fungi. Recuerden que vimos los tres reinos que abarcaban la microbiología, entre ellos estaba el fungi que hacía estudio de los hongos y la micología era el nombre que recibía el estudio de dichos hongos. Y también vamos a tratar de identificar la enfermedad fúngica bucal más clásica producida por un hongo. Después, en las siguientes materias de la carrera, van a ver en prevención, en patología, ¿sí? Distintas enfermedades. Nosotros, como para traer alguna y que ustedes se lleven una idea de que el hongo también puede estar en la boca y puede causar una patología. Entonces, como les mencionaba recién, la micología es el estudio de los hongos. Recuerden, el sufijo logía significaba estudio y mico proviene de la palabra hongo, ¿sí? Entonces, micología se refería al estudio de hongos. ¿Y qué eran los hongos? Los hongos son microorganismos eucariotas. Recuerden y repasen la clase anterior donde vimos la diferencia entre células eucariotas y procariotas, ¿sí? Los hongos son eucariotas a diferencia de las bacterias y las arqueas que son procariotas. El hongo más importante en la odontología es una levadura del género Cándida. Ahora después, al final de la clase, vamos a ver la enfermedad bucal más predominante en los seres humanos. Este género de la Cándida es un comensal oral presente en aproximadamente la mitad de la población. Y las infecciones fúngicas de la cavidad oral son denominadas micosis orales, ¿sí? Porque el hongo propaga en la boca, entonces va a pasar a llamarse micosis orales. Y son especialmente causadas por las especies de la Cándida albicans. Cuando la micosis se da en otra parte del cuerpo, ¿sí? En vez de llamarse oral, va a ser, por ejemplo, si se da en la vagina, vaginal. En el caso de la cavidad oral, cuando el hongo prevalece, ¿sí? Empieza su crecimiento en la boca, se llama micosis oral. Vamos a estudiar un poquito lo que es la morfología, ¿sí? Morfología era el estudio de la forma. Los hongos tienen dos tipos de formas estructurales básicas. Por un lado tenemos lo que conocemos bajo el nombre de levadura y por el otro lado bajo la forma de moho. Si bien hay algunos hongos que pueden existir en ambas formas, hay otros que existen en una sola forma. Cuando el hongo existe de ambas formas, se dice que son hongos dimórficos. Di de dos, ¿sí? Que existen en dos formas. Este cambio morfológico va a depender de factores como el ambiente y el suministro de nutrientes. Generalmente los hongos dimórficos existen como mohos en el medio natural y como levaduras en tejidos. Acá le dejo un esquema de la diferencia de esta morfología en forma de levaduras. La levadura más conocida es la Saccharomyces cerevisiae. Y por el otro lado, el moho, que el Penicillium, en este caso de la mandarina, ¿sí? Es el hongo, cuando la mandarina se pone fea, ¿sí? Se va pudriendo, se pone blanca, ¿sí? Eso blanco es el hongo, ¿sí? En el caso de la mandarina, se forma de color todo blanco, ¿sí? Son las hifas que van creciendo del propio hongo. Y por otro lado tenemos las setas no se propagan en lo que es el ser humano, se ven en el nivel vegetal, ¿sí? Y son esos hongos que vemos crecer en el pasto, ¿sí? En el campo, y son los típicos hongos de los dibujitos, ¿sí? Que tienen la parte, el caparazón arriba y el tubérculo de abajo. Tenemos de distintos colores, distintos pigmentos, hay algunos que son tóxicos, otros que no, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en lo que son las levaduras y los mohos. Un dato importante que les quiero agregar es que las levaduras
En el caso de la Saccharomyces cerevisiae, vamos a nombrar algunas actividades en las que se utiliza, ¿sí? Una actividad donde se utiliza mucho la Saccharomyces cerevisiae es en la panificación, produce dióxido de carbono y hace que se eleve la masa. También se utiliza para la elaboración de la cerveza y el vino, porque ayuda a fermentar azúcares y producir el alcohol etílico y el dióxido de carbono. También se utiliza en la biotecnología para producir proteínas recombinantes, vacunas, enzimas. Y dentro de la investigación científica es uno de los organismos modelos más estudiados en genética y biología celular. Ahora bien, dijimos que nos vamos a centrar en lo que son las levaduras y los mohos. Tenemos que tener en claro que son organismos unicelulares las levaduras y tienden a ser cuerpos esféricos u ovoides, como veíamos en la imagen de la diapositiva anterior. Todas las levaduras son morfológicamente similares al examen con microscopio óptico. Es simple de identificar cuando está interviniendo en alguna patología la Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces cerevisiae rara vez causa enfermedad en humanos, pero sí puede actuar como un patógeno oportunista, generalmente en aquellos pacientes inmunocomprometidos, como aquellos, por ejemplo, que tienen manifestado la infección por HIV, dando lo que es la fungemia por Saccharomyces cerevisiae. Es una manifestación clínica en estos pacientes y puede ocurrir en pacientes críticos en lo que es el catéter venoso central, la nutrición parenteral, la internación prolongada o tratamiento con probióticos que contienen las Saccharomyces. Y después están los mohos, que son organismos multicelulares que tienen diversas estructuras especializadas que desempeñan funciones específicas y va a depender según el género, el tamaño y la naturaleza. Cabe aclarar que los mohos de importancia clínica son pocos, no tenemos una gran diversidad. El más importante es el Aspergillus fumigatus, que es el que produce una enfermedad a nivel de pulmón que se llama aspergilosis. La aspergilosis está provocada por un moho y ese moho es el Aspergillus fumigatus. Esto se los cuento a modo que ustedes tengan en cuenta que los mohos no van a provocar enfermedad a nivel de la cavidad oral, ¿sí? No va a estar relacionado con lo que nos interesa a nosotros, que es la boca. Generalmente actúan, ¿sí? Causan una patología a nivel respiratorio. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de reproducción, como venimos viendo con todos los microorganismos que vemos a lo largo de la cursada. En el caso de los hongos se pueden reproducir tanto de manera asexual como sexual. Tenemos que tener en cuenta que la reproducción asexual es la más rápida y es la que produce mayor cantidad de hongos. Produce mucho más cantidad de hongos la asexual que la sexual. La forma de reproducción asexual es controlada por diversos factores. Las condiciones externas, como ser la disponibilidad de alimento, van a determinar cuándo un hongo atraviesa la reproducción asexual. Y ahora llevándonos a un poquito una clasificación, siempre difundido a nivel de la importancia clínica, la importancia médica, ¿sí? Vamos a tener los hongos filamentosos, que son los conocidos mohos, las levaduras y los hongos dimórficos. En la clasificación de los hongos se utilizan los siguientes métodos. Por un lado, las levaduras se identifican mediante reacciones bioquímicas basadas en la fermentación y asimilación de carbohidratos, la utilización de sustratos enzimáticos y otras actividades metabólicas.
Por otro lado, los mohos se identifican por su color, textura y morfología colonial y microscópica. Las estructuras reproductivas asexuales especializadas de los mohos son útiles para diferenciar las distintas especies. Como vimos en unas diapos anteriores, hay una gran diferencia de morfología entre lo que es una levadura y un moho. Ya llegando al final de este tema, vamos a hablar, como siempre, de la patogenicidad que produce el microorganismo que estamos estudiando. En este caso estamos con el tema de los hongos. Tiene que quedar en claro que los hongos no tienen atributos de virulencia, como sí los tienen, por ejemplo, las bacterias, que las bacterias, recuerden que producían infección a través de la producción de las exotoxinas y las endotoxinas. Los hongos en sí lo que hacen es causar infecciones crónicas y de progresión lenta. Generalmente los hongos van a causar infecciones agudas, potencialmente mortales, en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los pacientes inmunocomprometidos? Son aquellos donde su sistema inmune está debilitado. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido bajo la sigla de SIDA, ¿sí? Aquella persona que esté infectada con el HIV. El hongo patógeno oral, llamado Cándida, tiene una serie de atributos de virulencia. Entre ellos puede ser la capacidad de adherirse a lo que son los tejidos del huésped o a las prótesis, por ejemplo, cuando se tienen dentaduras postizas, y la capacidad para formar biofilm. También otra característica es el potencial de cambiar, por ejemplo, formación de colonias rugosas a lisas y modificar lo que son los antígenos de superficie. La capacidad de formar hifas que ayuda a la invasión de los tejidos, la producción de fosfolipasa y proteínas extracelulares, la hemosilicina que rompen barreras de defensa física del huésped. Esto se los dejo como dato de color, no es que me interesa que repitan estos atributos de virulencia que tiene en sí la cándida. Sí me interesa que quede claro que un hongo patógeno, y ahora vamos a seguir viendo clave en lo que es la patología bucal, es la cándida. Micosis humanas. Cuando hablamos de micosis humana nos estamos refiriendo a las infecciones humanas causadas por hongos. Y estas se pueden dividir en micosis superficiales, micosis sistémicas y micosis subcutáneas. Bueno, tenemos las micosis superficiales, como su nombre lo indica, afectan lo que son las superficies. ¿Qué tipo de superficies? Las mucosas y aquellas estructuras del cuerpo que contienen queratina, como ser piel, uñas, cabello. Un hongo particular que se desarrolla en el cuero cabelludo es el que conocemos bajo el nombre de caspa. ¿Sí? Hay un hongo que produce esa caspa, a lo cual uno de los tratamientos es un shampoo con un antimicótico que, si le ponemos nombre y apellido, es un shampoo de ketoconazol. Después tenemos hongos que son característicos que se desarrollan en las uñas de los dedos de la mano o del pie. Es mucho más común en los del pie y generalmente en el pulgar. Puede afectarse en el resto de los dedos, sí, tranquilamente. La realidad es que son problemas más que nada estéticos, no va a peligrar la vida por este tipo de hongos, pero sí obviamente hay que tratarlos. Y dentro de las micosis superficiales tenemos que tener en cuenta que se incluyen las infecciones por levaduras de las mucosas y acá encontramos lo que es la candidiasis oral y manifestaciones que son similares. La cándida oral, ahora lo vamos a ver, es una patología bastante común que se da más que nada en personas inmunocomprometidas, donde el tratamiento lo detecta generalmente el odontólogo y le da una serie de indicaciones al paciente para tratar esa cándida oral.
Después tenemos la micosis subcutánea, como su nombre lo indica, afectan el tejido subcutáneo, rara vez se diseminan y generalmente son consecuencias de alguna implantación traumática, ¿sí? Algún golpe, alguna cortadura que el hongo entró al tejido subcutáneo y va a empezar a formar una enfermedad crónica progresiva. No son de las más comunes, ¿sí? Y tiene que haber una implantación traumática, o sea, tiene que haber una vía de entrada al hongo que llegue al tejido subcutáneo. Después tenemos las micosis sistémicas o también llamadas micosis profundas. Ya estas micosis son más graves, generalmente son mortales y afectan a los que son órganos internos del cuerpo. Generalmente estos microorganismos entran por la vía respiratoria y se diseminan a través de la sangre, ¿sí? Por eso dice por vía hematógena. Y se observa mucho en pacientes inmunocomprometidos, donde al tener el sistema inmunitario debilitado, el patógeno pasa a ser, este hongo pasa a ser un patógeno oportunista. Un ejemplo es el que les mencionaba en caso de pacientes con SIDA, ¿sí? El Aspergillus. Es muy común que suceda eso. Hay otros tipos, pero generalmente afectan lo que sean las vías respiratorias y si no se toman las indicaciones a tiempo, de hecho el paciente suele estar internado, se le da antimicóticos y antibacterianos por vía endovenosa, es un paciente bastante grave, muchas veces puede llevar a la muerte. Con respecto a las infecciones fúngicas oportunistas, que son estas que veníamos hablando, cuando los hongos, como ser la Candida albicans, que generalmente son inocuos para las personas sanas, causan enfermedades en grupos de pacientes inmunocomprometidos y ahí pasan a ser patógenos oportunistas. La Candida albicans, ahora la vamos a ver, es la que produce la candidiasis oral. Ahora volviendo a esto de los patógenos oportunistas, que son aquellos que van a producir la patología en personas inmunocomprometidas, va en el lugar adecuado para poder proliferar. Estas micosis oportunistas son cada vez más frecuentes debido al aumento global de personas inmunocomprometidas, como ser pacientes infectados por el HIV, aquellas personas que fueron trasplantados, pacientes que están recibiendo quimioterapia por tener alguna patología como cáncer, radioterapias. Son pacientes que están inmunocomprometidos, entonces están al acecho de estos patógenos oportunistas. Y ahora sí, para terminar la clase del día de hoy de hongos, vamos a cerrar con una patología que es propia de la carrera de ustedes, propia de la odontología, que es la candidiasis oral. Vamos a ver una muy breve introducción porque ustedes después van a tener patología, van a tener prevención, distintas materias donde van a ver de vuelta esto. Yo no se los quería dejar de mencionar, ya que la candidiasis oral es una infección provocada por un hongo. Ese hongo tiene nombre y apellido y es la Candida albicans y es un microorganismo que se encuentra de forma natural en la boca. El problema va a surgir cuando este hongo va a estar en exceso y da lugar a los síntomas. Aunque cualquier persona puede padecer esta candidiasis oral, es mucho más frecuente encontrarlo en lo que son niños, en personas mayores o pacientes que están inmunocomprometidos. En lo que son las personas sanas, la candidiasis oral se resuelve rápido. Sin embargo, en aquellas personas que son inmunocomprometidas son las que hay que tomar distintas medidas. Algo que hay que tener en cuenta es que esta candidiasis oral
a veces se puede ver debido a factores que están sucediendo por otra patología. Por ejemplo, cuando una persona tiene que aplicarse los PAF respiratorios, ¿sí? Porque son asmáticos o están haciendo algún preventivo para asma, que tiene algún corticoide como ser la fluticasona, el budesonide, se recomienda que el paciente se haga un buche de agua luego de aplicarse ese inhalador. ¿Esto por qué es? Porque altera lo que es la mucosa y lo que hace es favorecer que esta cándida prolifere y llevar a una candidiasis oral. Otra causa que puede llevar a candidiasis es personas que utilizan prótesis dentales, ¿sí? Aquellas personas que tienen las prótesis suelen llevar a tener cándida por el mal enjuague, por la suciedad propia de la prótesis, alteraciones propias de la mucosa, que va a llevar a esta cándida oral. Y acá está lo que yo recién les mencionaba, que algunos medicamentos aumentan el riesgo de sufrir esta cándida. El uso de inhaladores bucales es uno de los factores que más se ve que produce la candidiasis oral. No todos los inhaladores, sino aquellos que tienen glucocorticoides sistémicos. Les vuelvo a repetir, como fluticasona o como budesonide. Las prótesis dentales que están mal ajustadas o en condiciones de poca higiene es un nicho para que la cándida prolifere. Ahora bien, ¿hay tratamiento para esta cándida? Sí. Hay tratamientos, hay hábitos, ¿sí? El principal obviamente es la higiene de la boca, el uso correcto del hilo dental, del cepillo dental, del enjuague bucal, de un buen dentrífrico, el uso adecuado de las prótesis. Y además tenemos distintos fármacos para tratar esta candidiasis oral. El odontólogo lo que puede llegar a recetar es, por ejemplo, una nistatina suspensión para que el paciente se haga buches, o si no, puede mandar a hacer lo que se conoce como buche cuatriplete. Si no responde con estos tipos de buche, también puede dar algún antimicótico vía oral, como ser, por ejemplo, el fluconazol. El metronidazol también se da para la candidiasis oral. Hay distintos tratamientos que ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la cursada. Claramente que yo esto de los tratamientos no se lo voy a evaluar, pero sí se los cuento como para que ustedes empiecen a entrar en tema y a medida que avancen en la carrera les resulte un poquito más fácil. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Ya nos quedan poquitas. Les voy a subir unas preguntitas como para que ustedes puedan practicar este tema. Y obviamente cualquier cosa me escriben por mail, ¿sí? O al Instagram. No duden en consultarme, no hay ningún tipo de problema. Sabe que estoy a su disponibilidad. Les deseo una buena semana para todos.